transmisión presa de los pies a la cabeza. Demasiada injusticia en nuestro país. Hoy se encuentra con nosotros el director y fundador de la Comisión Interdefensora de Derechos Humanos, Luis González Luna, experto en el tema de centros penitenciarios. Fue profesor en educación media en el sistema penitenciario, jefe de Departamento de Actividades Laborales en el Ceferezo 10, Monclova, Coahuila. Estudió la maestría de Derechos Humanos, licenciado en Filosofía, miembro del Colegio Mexicano de Criminología y Criminalistas y expertos en ciencias forenses. Muchas gracias por aceptar esta invitación, licenciado. Muchas gracias, mucho gusto a todos los que nos escuchan. Pues aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Por qué estas malas prácticas y la falta de valores a los servidores públicos de los centros penitenciarios? Bueno, yo creo que es importante entender el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, tenemos que estar el sistema penitenciario federal y el sistema penitenciario estatal. Yo te puedo decir que en los centros penitenciarios federales, prácticas en maltrato pues no se dan tanto. ¿Por qué? Porque hay una preparación más profunda en el personal que trabaja, en el personal que elabora para los centros penitenciarios federales. En este caso existe una academia que es la ANAP, Academia Nacional de Administración Penitenciaria, que se encuentra ubicada en Jalapa, en el Encero, y ahí a todas las personas que quieren ingresar al sistema penitenciario federal se les da una capacitación. Dependiendo del área, hay área jurídica, hay área técnica, hay área de seguridad, ¿sí? Y en centros federales el problema que tienen es que a veces todos los centros todos los centros son de máxima seguridad, ¿sí? Y entonces existen unas reglas muy estrictas conforme a como fueron concebidos. No hay que dejar de entender que hay una influencia en este aspecto, lo que decía Michel Foucault sobre el vigilar y castigar. Hay un modelo francés que es retomado, que es el panóptico, es decir, quien vigila, viene siendo centro de control, todos los demás personas privadas de la libertad, de una cierta forma, pues es el poder punitivo sobre la persona, ¿no? Ahí podemos entender también lo que es el amo y el esclavo. Y bueno, pese a que existe una reforma en la Constitución, el artículo 18 nos habla sobre la base del sistema penitenciario. Y la base del sistema penitenciario en un primer momento es el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que durante la historia pues ha ido cambiando esa concepción. Anteriormente se llamaban centros de readaptación social. Se decía que a la persona privada de la libertad se le tenía que readaptar. ¿Por qué? Porque se le consideraba que no era una persona apta dentro de la sociedad. Entonces esta concepción se dan cuenta que es violatoria de los derechos humanos y cambian esta concepción por la reinserción social, ¿sí? De hecho, pueden ver en la mayoría de los centros estatales todavía está el nombre contradictorio, ¿no? Centro de readaptación social, ¿sí? Ahora ya son centros de reinserción social, que es la intención por parte del Estado. El Estado es el garante de las personas privadas de la libertad y el Estado es el que está a cargo de esas personas. Es el encargado de reinsertar a las personas privadas de la libertad. Bueno, y para allá voy. ¿Qué es lo que está pasando con los servidores públicos, sobre todo en los centros estatales? Pues hay una impunidad muy grande. Las cárceles, antes de ser cárceles, en una opinión personal, pues yo considero que son negocio. Incluso lo pudimos ver en Estados Unidos con las privatizaciones de su sistema penitenciario federal en Estados Unidos,
donde las mismas cárceles entraban en la bolsa de valores. Entonces, es un negocio redituable, es un negocio que muy lucrativo. ¿Qué pasa en este caso en el sistema estatal, en este caso en la Ciudad de México? Pues que hay un gran negocio. Hay un gran negocio por parte de las autoridades y por parte también de las mismas autoridades que permiten que las mismas personas privadas de la libertad pues continúen ahí, continúen porque pues como todos lo sabemos, tienen un pase de lista y se les cobra el pase de lista. Si ellos quieren vender algo, pues también les cobran por vender. Es decir, se entiende esto como si fuera una franquicia y lamentablemente pareciera a veces que fuera como una franquicia para el crimen organizado. Finalmente, los centros de la Ciudad de México tienen un autogobierno. Entonces es una problemática muy grande de impunidad que desde hace años no han podido terminar con ello. ¿Y debido a qué? Pues debido al interés económico, todo lo que genera. Entonces dejan a un lado lo que viene siendo el mandato constitucional del artículo 18, que nos mencionan que las personas privadas de la libertad se tienen que reinsertar a la sociedad a través de sus ejes. ¿Cuáles son los ejes? La educación, la capacitación para el trabajo, el empleo y la salud. Y si nosotros nos ponemos a analizar, en capacitación, la tienen, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que no existe la infraestructura necesaria para poder dar esa capacitación. Y en otros casos pasa lo contrario, en los centros federales. Existen naves industriales muy grandes, pero no existe el capital humano para poder dar esa capacitación a las personas privadas de la libertad. ¿Qué pasa con la educación? Sí, hay educación, hay algunas instituciones que colaboran con distintos centros, ya sea el INEA, ya sea educación a distancia, hay algunos sistemas abiertos. En el caso de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es la que también está encargada de dar capacitación. E incluso podemos ver cómo ya hay personas privadas de la libertad que han logrado terminar su carrera y han logrado titularse. Hace poco salió en las noticias la primera persona que se había titulado por parte de la UACM. Entonces, es un cuchillo de dos filos, ¿no? Por un lado, una problemática conforme la sobrepoblación que existe en los centros, el gobierno, y por otro lado, pues vemos también los intereses económicos, ¿sí? El presupuesto destinado, sobre todo a los centros federales, es enorme. Es un presupuesto demasiado elevado. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador ventila toda esta corrupción que existe en lo que vienen siendo los CPS. Los CPS significa Centro Prestador de Servicio. Es decir, las cárceles las construye la iniciativa privada y se las renta al Estado. Y los recursos salen del erario público. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues es un pago demasiado elevado, demasiado costoso, que no se vislumbra en su primer momento, ¿no? Pero a través de los años, pues es una deuda que adquirieron otros gobiernos. Y por haber hecho contratos, es lo que decía, ¿no? Es un hotel. ¿Por qué? Porque si un CPS fue construido para 2,000 personas, así tengan 2, 3 personas, por medio del contrato se va a tener que estar pagando toda la manutención de una persona privada de la libertad, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Pues que también repercute en el sistema, en la repartición de justicia. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar pues, que siga ese ciclo, que siga generando esa ganancia. Entonces, ¿qué han hecho otros gobiernos? Pues vamos a aumentar las penas, ¿no? Antes eran tantos años, pues ahora ya te vamos a dar de sentencia 50 años, 100 años, si bien te va 40 años, 25 años. Pero es totalmente contradictorio a ese artículo 18 constitucional. ¿Por qué?
porque no puedes hablar de una reinserción social cuando te van a dar 25 años. Entonces, si tú entras a los 30 años, a los 40 años, imagínate, 25, aún así sea con un beneficio, imagínate, cuando salgas, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con la familia? Va a estar desintegrada. ¿Qué pasó con el empleo? Pues ya no vas a poder trabajar porque además ya tienes, en primer lugar, un antecedente penal. Y en segundo lugar, la edad. La edad cuenta mucho para poderte reinsertar a la sociedad en cuestiones tanto de trabajo, en cuestiones hasta en el núcleo familiar. Entonces, ¿qué es lo que está provocando toda esa situación? Pues está provocando un mal mayor en vez que un beneficio a la sociedad. Es lo que está generando. ¿Y qué pasa con los centros de aquí, de la Ciudad de México? Pues que existe demasiada impunidad, demasiada corrupción y pues no se quieren dar cuenta, ¿no? Pese a que se ha evidenciado, pese a que han habido asesinatos de personal de seguridad, en este caso de custodios, pese a que han puesto mantas por un autogobierno, pues no se ha podido poder mantener el orden y sobre todo poder garantizar lo que por mandato constitucional les toca a las personas privadas de la libertad. No dejemos de olvidar que el Estado es el garante, el encargado de ellos, nada más el Estado. Entonces el encargado de ellos tiene que proveer su seguridad, tiene que proveer su integridad, tiene que proveer su reinserción social. Pero pues a veces se les olvida eso, ¿no? Se les olvida y pues ahí vamos poco a poquito tratando de que las personas de allá arriba o los servidores públicos entiendan que son servidores públicos, están para servir. Muchos ejemplos en la práctica tenemos, o en la realidad, de que incluso hasta la misma visita la tratan mal, la tratan con prepotencia, la humillan, la traen a la vuelta y vuelta, y a veces ¿con qué? Ah, no, pues yo te pongo cualquier pretexto, pues si no le vas a entrar con el chesco, con todo respeto, pues te pongo trabas para que no entres, Entonces todo eso va generando una corrupción cada vez en escala mayor, y llega un momento que la situación se vuelve ingobernable. Es decir, se pierde el sentido de la reinserción social. Y aunque se escuche mal, pero los centros de la Ciudad de México parecen junglas. Es decir, hay un autogobierno y pues, ¿quién va a salir adelante? ¿Quién se la va a poder llevar ahí más o menos? Pues la persona que tenga el dinero, la persona que tenga economía es la que se la va a llevar relajadamente. Por eso vulgarmente se le conoce como el hotel más caro, o vulgarmente también a las cárceles se les conoce como la universidad del crimen. ¿Por qué? Porque si entraron inocentemente, pues ahí van aprendiendo a través del trato con los demás algunas formas de delinquir. Bueno, con esto no estoy diciendo que sea en general todos, porque también está el aspecto contrario, ¿sí? Yo he conocido personas que por sí solas han cambiado, han corregido el error que pudieron haber cometido y se han convertido en personas de bien, en personas íntegras y en personas que tienen la capacidad, más que los que estamos acá afuera quizás, de poder brindar buenas cosas a la sociedad. Nada más, lo único que necesitan es que se les dé una oportunidad, que a veces no las hay, pero es lo que necesitamos hacer. Sí, desgraciadamente usted tiene toda la razón. Por ejemplo, Mujeres Unidas por la Libertad ha hecho investigaciones, por ejemplo, en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Marta. Se está hablando de un 40 o un 50% de las mujeres que están en prisión por delitos no cometidos y con delitos de alto impacto. Tan solo nada más en Santa Marta. Ahora pensemos en los demás centros de reclusión. ¿Cuántas personas están privadas de la libertad por esos mismos delitos? Licenciado,
¿por qué el sistema judicial penal no atiende las peticiones para revisar expedientes? Muchos son carpetas falsas y delitos fabricados. ¿Cuál es el obstáculo para que el sistema de verdad haga su trabajo? Bueno, vamos a la pregunta entonces. Voy a nombrar algunos puntos que nos van a ayudar a entender todo esto de la impartición de justicia en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces también está muy enviciado el sistema penal. En nuestro país tenemos un sistema penal inquisitorio, ¿verdad? Un sistema que pese a que ha cambiado ahora con el nuevo sistema de justicia penal y los juicios orales, al parecer pues no ha beneficiado en tanto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo demasiada fabricación de delitos. Sigue habiendo una violación al derecho humano del debido proceso. Uno puede acercarse a cualquier ministerio público. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí te tienes que pasar horas y horas para que te atiendan. Y a veces, ¿cómo te atienden? A veces, lamentablemente, te atienden con la punta del pie. Bueno, esto no es en todos lados, ¿no? Hay también sus excepciones, pero por lo general es lo que está pasando. ¿Y qué otra cosa también está pasando? Pues vamos a ver lo que pasa con los abogados de oficio. Tienen una carga muy grande a veces de trabajo, entonces no les da tiempo de poder atender a todas las personas que por garantía tienen que tener un defensor. Entonces eso es un problema muy grande en la impartición de justicia, que aunado de ello, pues vienen algunos otros vicios que se han ido arrastrando desde sexenios pasados, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver ahorita en la Secretaría de aquí de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que está pasando por parte de la policía del área de inteligencia, de la Secretaría de aquí de la Ciudad de México, no de la Policía de Investigación? Hay un grupo de inteligencia que le dan un bono de 3,000 pesos por cada persona que ellos presenten, supuestamente con pruebas para atacar el narcomenudeo en la ciudad. Pero en la práctica eso ya se desvirtuó. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un negocio. Voy a omitir aquí el nombre, pero el comandante encargado de esa área vive lujosamente, vive en Polanco el señor de que esto se ha convertido en un negocio muy lucrativo. ¿Por qué? Porque agarran a las personas inocentes, ¿sí? Los agarran y a ver, nos vas a dar 10,000 pesos. No, ¿cómo de que no? Háblale a tu familia, queremos 10,000 pesos. Y si no dan, pues de todos modos los van a llevar, los van a presentar y se van a ganar su bono de 3,000 pesos. Y déjame decirte que además esto a ellos les exigen. Al parecer creo que tenían de menos que meter a 3 personas, ¿sí? Entonces ellos no están realizando realmente esa labor de investigación. ¿Por qué? Porque realmente los que se dedican a eso, pues sabemos que tienen a la gente comprada, tienen a los comandantes de los sectores de la policía comprados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no se meten con ellos. Entonces, ¿a quién agarran a veces? A la gente inocente, a la gente que no tiene, como dicen, vela en el entierro, ¿no? Y pobre del pobre que a la cárcel va porque lo friegan aquí y lo friegan allá. Una persona que tiene dinero, bueno, a lo mejor la libra, pero aquí no tiene dinero, va y le sale peor y a veces la avientan hasta más años. Entonces, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que necesita haber una reestructuración del sistema de justicia penal. Necesitamos sobre todo modificar algunas leyes, sobre todo esa también de delincuencia organizada.
que no ha traído beneficios a la sociedad, ¿sí? Todo lo que está pasando ahorita no ha beneficiado para nada a la sociedad. Entonces, ahí está mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente los encargados de impartir la justicia están haciendo para beneficiar a la sociedad y no para lo contrario? Sí, desafortunadamente usted tiene razón porque, bueno, las detenciones arbitrarias es el mal de todos los días en nuestro país, ¿no? Muchas personas están pagando sentencias demasiado altas por delitos no cometidos, ¿no? En este caso, pues bueno, las mujeres pues están olvidadas por los centros penitenciarios. En sí, están olvidados por sus familiares y por el Estado. Realmente las mujeres son muy discriminadas y no tienen acceso a la justicia. Como dice usted, desafortunadamente la corrupción es el pan, ¿no? De todos estos servidores públicos.